Día a día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Estamos al aire. Gracias por estar con nosotros. Una buena mañana para todos ustedes. Un poco de frío. Achachay, decía nuestro invitado cuando llegaba. Ya van a saber de quién se trata. Gracias por vernos y escucharnos. Pasen la voz. Ya estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo. En el lugar donde te encuentres, puedes conectarte con nosotros a través de nuestras plataformas móviles y también plataformas digitales. Estamos en directo en Facebook, Instagram y YouTube. Recordarles que también nos puedes ver y escuchar a través del podcast en Spotify una vez terminado este espacio. El atento saludo también para quienes nos están siguiendo de manera tradicional en FM, en frecuencia modulada, en 96.9 Somos Familia, en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia del Cañar. Saludos a Sogues, Biblián y sus alrededores. Hoy estamos, y me ayuda ya con la toma abierta, entonces, Pandita, con Bob Capaldi, quien nos acompaña en esta mañana. Bob, muy buenos días. ¿Cómo le va? Con frío, ¿no? Sí, un poco frío, pero ahí, bien, sí. Con ganas de hacer las cosas. Claro. Es un día que Dios nos ha regalado. Entonces, cada día es bueno. Es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad también para poder conversar con ustedes, porque hoy vamos a estar hablando en esto que en algún momento se convirtió en una serie. Seguimos viendo cuáles son esos contrastes en lo que es la religión y también nuestro verdadero cristianismo, pero hoy con un contexto coyuntural importante, por dos temas. Hoy vamos a estar hablando un poquito de la verdad de la Biblia, a propósito que es el Día Internacional del Libro, y la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Estamos hablando que 5.000 millones de ejemplares se han vendido hasta el día de hoy. De eso vamos a estar conversando un poco más adelante, pero antes quiero poner el contexto porque mucho se habla a nivel mundial, a nivel global, sobre la transición entre la muerte del Papa y quién se levantará como el nuevo representante de la sede papal. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso a nosotros por qué nos debe interesar? Nos debe interesar mucho porque se convierte en un vocero global de aquellas presiones sociales que se presentan, y también hemos podido ver que también por esa presión social se pueden distorsionar verdades de la Biblia. Quiero empezar colocando una fotografía, si producción por favor me puede ayudar, y estamos conversando con Bob. Y en la siguiente gráfica ustedes van a poder observar justamente cómo hace unos, ¿cuántos años eso es, Bob? Creo que unos 8 o 10 años. 8 o 10 años, ¿no? Vemos a una fotografía con Bob Capaldi, Loren, bueno, también vemos a John Guido y Marilyn, ¿no? Sí. Justamente con Francisco, Sí. ¿sí? Solamente para poner el contexto de la fotografía, ¿no? ¿Qué hace un pastor de iglesia evangélica reunido con el máximo representante de la iglesia católica? Y aquí comenzamos justamente. Sí. Vamos. Sí, fue curioso, pero en el principio de cuando Francisco entró, él estaba bien abierto a una reconciliación o un espíritu, una intención de reconciliación lo más que pudo con la iglesia evangélica. Él reconoció la obra, la magnitud de las iglesias evangélicas de todas las diferentes denominaciones en el mundo. Entonces, y él, viendo la historia, también reconoció que los evangélicos no han sido muy bien tratados por la Iglesia Católica en la historia. Inclusive, en el principio él invitó varias veces a pastores evangélicos para estar con él en varias reuniones. Mi hijo estuvo ahí con él en 2 ocasiones. Uno muy privado con unos 20 pastores donde podían conversar con él, hacer preguntas. Y era una cosa interesante. Y también muchos saben que mi hijo estuvo como misionero 4 años en Italia, justamente, sí. En la ciudad de Caserta. Y el Papa en ese entonces visitó su iglesia, predicó en su iglesia
en esa ciudad, en la iglesia donde estuvo Roberto, la primera vez en la historia que un papa predica en una iglesia evangélica. Entonces, y aún en esa prédica, él reconoció y pidió perdón a la iglesia evangélica por el trato, persecución en varios tiempos de la historia, que eso no estaba bien y no era una manera. Entonces, ahí tenía ese espíritu de reconciliación. Bueno, sobre los años. O sea, estamos hablando de un Francisco en ese momento bíblico, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, se puede ver que su discurso no es que haya cambiado con respecto al amor, sino que creo que se amplió y rompió algunos límites. Sí, se fue al extremos de como hablamos antes del programa, que hasta que tuvo un culto de Pachamama ahí con gente, con indígenas de Ecuador. No solo eso, en los últimos años, varias entrevistas y noticias de sus comentarios fuera del sentir, como en el último meses, en los últimos meses antes de su muerte, cosas como todas las religiones llegan al mismo lugar. Yo no sé, era por la presión de los demás constantemente, quizás por su estado físico, la condición de su salud estaba bajando y no estaba bien, pero en esas cosas sí salió de poner más confusión que paz. Ajá. En la propia iglesia en católica. La propia iglesia. Usted habló un poquito del tema de la presión, una presión mundial, una presión social, sí. Tiempos nuevos, no tan buenos con respecto al tema de la integridad y de lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted entonces considera que eso que pasó con Francisco puede estar pasando también en la vida de muchas personas, en la vida de muchos cristianos que a veces por la presión social comienzan a tener versiones, comienzan a tener líneas muy poco argumentativa, sino basado justamente en una mentira que no está en la Biblia, ¿no? Por eso también ponemos el contexto de la Biblia. Claro. Y eso más y más cada día compartimos la importancia, suma importancia de leer, conocer uno personalmente, conocer la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos confundimos en cualquier cosa, tiene que ir al fuente para ver el original. Y de ahí puede comenzar porque si no tiene un enfoque, un punto de referencia, ¿cómo sabe que todos esos comentarios y esas expresiones, qué verdad y qué no? Ideologías que está corriendo por las redes sociales, por las noticias en todo el mundo, y también en las iglesias, muchas hablan de cosas de que sus opiniones, y que nos importan las opiniones? Todos pueden tener una opinión, pero ¿qué está basado en la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque la pregunta queda con la juventud, con personas que realmente están buscando a Dios. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente estableció, instituyó para nosotros? Y lo lamentable o triste es que es tan sencillo lo que Dios nos dejó en su palabra. Los mismos apóstoles, los mismos que dicen que Pedro era el primer papa, él mismo se humilló y le consideró un anciano entre ancianos. Tengo frente de mí primero de Pedro 5:1 que dice, por tanto, los ancianos entre ustedes, a los ancianos entre ustedes, los pastores, anciano quiere decir en el griego pastor, exhorto yo, anciano como ellos. Él no estaba levantándose, él estaba bajándose, humillándose, diciendo, yo soy exactamente como ustedes, un pastor más entre ustedes, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelado.
Y él ahí empieza a exponer lo que es la responsabilidad de los pastores. Y termina en versículo 4 diciendo eso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. No es una persona. Ninguna persona, ni de los evangélicos, ni de católicos, ni de cualquier otra religión, sino Jesús es la cabeza, el príncipe, el salvador, el redentor de nuestra fe. Él es la cabeza de la iglesia, nadie más. Él vino para reemplazar y quitar, terminar con todo esa ley de sacerdocio, de penitencia, de sacrificios, de jerarquía, de niveles de liderazgo, todas esas cosas ya desapareció. Aunque los mismos judíos trataron de reedificar eso. Hablamos de eso algunas semanas atrás, de instituyó, mantener la institución de los sacrificios, aunque que en la muerte y la resurrección de Jesús, Dios mismo, sobrenaturalmente, rasgó la cortina entre el lugar santísimo en el templo, mostrando que ya eso ya terminó. La puerta ahora está abierta a todo el mundo para poder venir personalmente cada persona a la presencia de Dios. Me voy a tomar de esta última parte, de esa generosidad del corazón de Dios para que todos podamos llegar ante Él en la situación que estemos. Dentro de los discursos de Francisco en sus últimas apariciones, digo último, tal vez de los 2 últimos años para acá, Bob, también se escucharon versiones o intencionalidades en el que como Dios ama a todos, obviamente su misericordia son nuevas todos los días, la puerta está abierta, usted la mencionaba, la puerta también está abierta para todos. Y él hablaba mucho y ponía énfasis al tema de amarse unos a otros, inclusive el tema de la homosexualidad, y esa fue una de las preguntas que nos habían llegado en días anteriores a propósito de la muerte de él, porque él también ocupaba un rango mundial, o sea, lo que él decía también tenía una repercusión, aunque no estemos de acuerdo. ¿Cuál es su reacción con respecto a este tema? Sí, porque sutilmente como han comenzado a usar esas frases de equidad, inclusión, que suena bien, incluir a la gente, no rechazar a la gente, pero podemos recibir todo, podemos incluir todas las religiones en un solo cosa. Bueno, él dijo que todas las religiones llevan al mismo lugar. Sí, y eso sabemos que no es la verdad. No es real. No es real. Entonces, actualmente es el opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, otra vez, la importancia de conocer lo que dice la palabra de Dios, porque ahí nos puede confundir, porque suena bien. Queremos ser inclusivos. Bueno, suena popular. Sí, es popular. Suena bastante popular. Aceptar a todos. Okay. Y, escucha frases como todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. Dice el opuesto. Dice una persona que quiere ser hijo de Dios tiene que nacer de nuevo. Uh-huh. Ven a mí, a los que le recibieron les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué eran antes? Uh-huh. Si vas a hacer una transición de ser un pecador a ser un hijo de Dios, ¿qué eres antes? No eres hijo de Dios. Uh-huh. Nadie nace hijo de Dios. Ninguna persona es un hijo de Dios, no nace, se hace. Jesús dijo al famoso Nicodemo, si no nace de nuevo, nunca vas a ver el reino de Dios. Y esas palabras deben sonar en nuestra mente, llamar la atención. Si queremos entrar, ¿quién no quiere entrar en el reino de Dios? ¿Quién no quiere aprovecharse de una oportunidad de tener vida eterna con Dios, estar en la presencia de Dios y con nuestras familias, con nuestros amigos, parientes? ¿Quién no quiere eso? Pero pensamos muy ligero en esas cosas que son tan importantes.
gente planifica un viaje de vacaciones y ponen más energía en esta preparación que en la preparación de dónde van a estar por la eternidad. No puede ser. Es fuerte lo que usted dice. Sí. Que también nos vamos de viaje, no estamos diciendo que no, pero el asunto es el interés, la intención, la atención. Especialmente que Dios ha hecho que la Biblia, que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Libro, por cierto, y el libro más vendido. Usted tenía un dato. Sí, en 2024 se vendió 13.7 millones de Biblias, que era un aumento de 22% del año anterior, mostrando, y mayormente entre las edades de 18 y 24 años. Los jóvenes están leyendo la Biblia, ¿me está diciendo usted? Los jóvenes, sí, por la confusión en las redes sociales, por todas esas ideologías, por esa cosa que dice, tenemos que aceptar todo, inclusive no rechazamos a nadie, todos somos hijos de Dios, todas esas cosas, ellos están confundidos, ¿no? Entonces, pero por la gloria de Dios, están buscando en el lugar correcto. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Dios mismo. Dios nos creó, Él sabe cómo debemos vivir, cómo vivir una vida plena, y Él vino para darnos vida, eso dijo Jesús. Uh-huh. Entonces tenemos esa batalla todos los días, y los pobres jóvenes están jalados por un lado a otro lado, y vemos las tragedias que están pasando diariamente en las noticias por el rechazo de algunos, la aceptación de otros, la confusión de cómo vivir en paz juntos. Es una sopa de confusión. Y la única manera de aclarar y sanar esa confusión es venir a la fuente de la verdad, que es la Biblia. Porque la Biblia siempre tiene la respuesta, ¿no? La Biblia tiene la respuesta en ese sentido. Y si no estamos buscando la respuesta en otros lados, no tenemos ninguna garantía que nos va a decir la verdad, que puede ser otra cosa que suena bien, pero no es la verdad. La iglesia, si bien la iglesia tiene puertas abiertas también y muestra el término o el sentido de incluir, es decir, que no dejamos afuera a nadie, porque todos dentro de nuestra vida de equivocaciones podemos ser perdonados por Dios. ¿Hay algún parámetro en el que la iglesia o la iglesia local, Bob, en este sentido pueda decir, no, usted no entra a la iglesia? O la Biblia habla con respecto a quién no debe ser parte de la iglesia de Cristo. Sí, bueno, la Biblia es bastante clara en qué es lo que Dios en su creación y en la manera de llevar nuestras vidas. La primera cosa que Dios instituyó después de crearlos, el hombre y la mujer, fue instituido el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Otra vez, suena como tenemos que recalcar eso, algo tan sencillo, que hay dos géneros, hombre y mujer. Dios, dice la palabra que Dios lo hizo de esa manera, a propósito, no era un accidente. Él creó hombres y mujeres y dijo que en el matrimonio es un hombre, una mujer, y ellos tienen sus hijos y ellos van a ser fructíferos y llenar la tierra, dominar la tierra, y de ahí hizo una enseñanza de cómo vivir como personas que están buscando y obedeciendo y entrando en la vida que Dios tiene para nosotros. Ajá. Entonces Él estableció esas cosas y obviamente de ahí en el desarrollo sobre la historia vemos todo lo que está escrito en la Biblia, no es de 3 páginas tampoco. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, si llega un asesino a la puerta de la iglesia, entra. Claro. La iglesia. Si llega un maltratador de su esposa a la iglesia, entra. De cristianismo es inclusivo, y exclusivo a la vez. Es inclusivo en que todos están bienvenidos. Eso no quiere decir están como están en su condición, que Dios acepte eso.
¿sí? Ok. Y muchos están en esta confusión. No, Dios me acepta tal como estoy. No, no, no. Dios te ama tal como estás. Pero quiere cambiarte, Exacto. quiere restaurarte, quiere Pero renovarte. venimos a Dios para que podamos recibir vida y empezar a ser las personas que Dios creó en su imagen y semejanza y empezar a ser los hijos que Dios realmente quiere. No personas ajenos de Él, lejos de Él. Él quiere que le acerquemos y comenzamos a recibir sus características, su personalidad, su naturaleza. Como dice en Efesios 4, hasta que lleguemos todos a la naturaleza, la estatura de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Nuestra referencia. Nuestra referencia. Él es nuestro Salvador. Él es la vida. Él es como habíamos predicado ese fin de semana de la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección. No solo tengo el poder de la resurrección, soy la resurrección. Yo soy la fuente de vida, de tiempo, de gozo. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que Dios quiere darnos para que con el Espíritu Santo adentro de nosotros podemos comenzar a reflejar esa santidad de Dios, ese tipo de vida que es una vida mayor. Esa referencia que es importante, y nosotros también nos convertimos en portavoces del Evangelio, porque así como hay ese poder de poder transmitir lo que somos, la manera como vivimos, somos reflejos también del Evangelio. Bob, cuando somos ese testimonio real de vida, imperfectos pero caminando en esa restauración, cuán importante es que nuestra vida refleje la verdad que está en la Biblia, porque volviendo nuevamente, el Papa en las últimas apariciones tendía a agradar a un grupo, a confundir a otro, y otros que lo comenzaron a ver como un referente de una acomodación de vida en libertad, pero no una libertad en evangelio, sino una libertad de permanecer como yo estoy, porque así como estoy, estaría bien. Cuán importante es, si eso lo decía él, cuán importante es su testimonio, mi testimonio en la verdad, en la Biblia. Claro, la Biblia nos anima, Romanos 12 dice, no se conforma, no te conformas a este mundo. Es la cosa más natural. Lo que hacen los demás es acoplamos a nosotros a esas prácticas. Pero la Biblia dice al opuesto, no seas conformado, sino que sean transformados. Transformado es un cambio de fondo. Eso no es una pintura, pero es la misma cosa, solo no es solo la fachada, no es solo la fachada. Pura lata, como dicen. ¿Sí? No, es un cambio desde adentro hacia afuera, del fondo. Y eso pasa cuando recibimos Cristo adentro. Porque el Nuevo Testamento es una manera de cambiar desde adentro, recibir un milagro, como dice en el Antiguo Testamento, en los últimos días, yo haré otro pacto, pero no como el pacto de todas las leyes, sacerdocios, sacrificios, penitencias y todas esas cosas en el Antiguo Testamento, sino un pacto donde voy a cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Es un cambio sobrenatural que nadie puede hacer. Eso no podemos hacer nosotros mismos. Eso no estamos hablando de... Ni el cardiólogo más famoso puede hacer eso. No puede hacerlo. No hay... Chequear en Santa Inés o Montesinaí se hacen esa clase de operaciones. Ese tipo de transformaciones. No solo Dios puede. Solo Dios. Y eso otra vez podemos decir en cambio... Puede ver personas que reciben Cristo Jesús, empiezan a incorporar la Biblia en sus vidas, a seguir las enseñanzas de la Biblia, los principios de la Biblia. Vemos que sus vidas realmente sean
están transformados, Transformándose. se transforman. Y yo puedo dar testimonio de mi vida, y tú puedes dar testimonio cómo hemos cambiado, cómo nuestra manera de pensar ha cambiado, las cosas que recibimos, aceptamos y las cosas que rechazamos. Una cosa que la gente no entiende cuando dice el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios es rechazar lo malo. Hay cosas que sí tenemos que rechazar. Buena gente no es que acepta todo. Ajá. Cristianos no son buena gente. Buena gente es tú y yo somos amigos, yo te apoyo, tú me apoyas en mis tonterías, en tus tonterías. Eso se llama alcahuete. Sí, pero si eso vamos al punto, no te ayuda. No me ayuda. Nos vamos. ¿Qué deberíamos rechazar entonces los cristianos? Está bien que hay un lenguaje de inclusión, que el Señor nos da oportunidad a todos, que las puertas para la salvación están abiertas, pero ¿qué es lo que un cristiano rechaza? Sí, rechazamos el pecado. ¿Por qué rechazamos el pecado? ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que está en contra de lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. La Biblia otra vez que dice que Él nos creó hombre y mujer. No hay otros géneros. Empieza a añadir, incluir cosas que Dios dice que no están incluidos. No. Es una persona que no se arrepiente de sus pecados, sus malas maneras de vivir, reconocer sus equivocaciones, no se arrepiente de eso y busca la gracia de Dios, no va a entrar en el reino de Dios. No puede. Entonces, solo va a haber en el reino de Dios hijos e hijas de Dios. No personas que están tratando de llegar al cielo en las religiones. No es una cosa que podemos hacer por nuestras obras. Por eso vino Jesús. Me encanta esa parte en Gálatas porque era una pelea en la primera iglesia. Porque los cristianos comenzaron a recibir Jesús, caminar en el Espíritu Santo, caminar en los principios, dejaron atrás las leyes, todo ese sacerdocio, todas esas cosas, y entraron en una relación personal con Jesús. Pero vino los judíos de nuevo, tratando de jalarles atrás y diciendo que tiene que seguir obedeciendo todas las leyes del Antiguo Testamento, circuncisión, sacerdocio, sacrificios, y Jesús anuló todas esas cosas. Entonces Pablo dice en el versículo 24 de Gálatas 2, yo no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y no murió en vano. No murió, no va a convencer papá, Dios, que su hijo vino aquí, dio su vida por nosotros, y eso no significa nada. Si podemos hacerlo por ir y repetir unas oraciones o hacer algún tipo de sacrificio, ¿por qué vino Jesús? No tiene sentido. En vano vino Jesús y sabemos que no es así. Entonces, aún en la Biblia, en Hechos 15, hay todo un concilio que llamaron, porque era una confusión que estaba no solo entre los judíos, pero ese empezó a entrar en la iglesia, esa cosa de inclusión. No podemos cambiar, tenemos que incluir todo eso. Sí, Jesús está bien, tú puedes recibir Jesús, ser salvo, pero también tiene que añadir en tu vida todas esas leyes, sacerdocio, sacrificios, penitencia, todas esas cosas. Entonces, hubo una confusión tremenda, y la Biblia nos dice que en Hechos 15 que llamaron, por lo menos sabiamente ellos sabían qué hacer. Dice que algunos llegaron, esos Hechos 15:1, Judía enseñaba a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de los otros subieron a Jerusalén
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. ¿Qué hicieron ellos? Ellos decían, no solo se jalaba, esa es mi opinión, esa es tu opinión, es tu verdad, es mi verdad, es lo que tú piensas, pero yo pienso otra cosa. Tenemos que aceptar todas las opiniones, ¿sí? Ellos no trataron la cosa de esa manera. Ellos dijeron, verás, paramos. Vamos a mandar un grupo de los líderes a los apóstoles. Vamos a la fuente. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ellos escribieron el Nuevo Testamento. Jesús les mandó a ellos, les dieron la palabra directo de él para que sepamos qué es el nuevo pacto, cómo relacionarnos con Dios en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús, un solo sacrificio que cubrió todo en una sola vez en toda la historia. Entonces ahí cambió todo. Entonces ellos mandaron este grupo a Jerusalén y de ahí ellos decidieron cómo solucionar ese problema de la confusión. ¿Seguimos en eso o no seguimos en eso? Es interesante que en la historia los católicos tienen que reconocer y no pueden borrar la historia. Eso no es nada sobre la que tenemos control nosotros. La historia es la historia. En el día de Pedro no hubo sacerdotes. Ningún apóstol se llamaba sacerdote, cura. No había curas, había pastores. Ancianos les llamaron, grupos que enseñaban la doctrina de los apóstoles. Pedro mismo, él es el mismo que estuvo en ese concilio. Y él mismo dijo, ese es Pedro en este concilio, dice, Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Está hablando de los gentiles. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Que ellos tienen que seguir la ley. Él dice no. Y ninguna distinción hizo entre nosotros Dios, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tienten a Dios poniendo sobre el cuello todos los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y termina diciendo eso, que es la clave. ¿Ok? Creemos más bien que somos salvos por la gracia. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Es muy específico, Pedro. De la misma manera que ellos también lo son. Entonces él dice, todo eso ya desapareció. Sacerdocio, sacrificios, penitencias, todo eso. Nosotros ahora, por la gracia de Dios, cada persona viene y se arrepienta a Dios mismo. No hay intermedios, no hay sacerdocios, no hay penitencias, no hay compras de indulgencias, nada de eso. Imagínate que puedes ser salvo por pagar un poco de dinero. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué inclusividad es eso? No, eso quiere decir los ricos pueden ser salvos, los pobres que no tienen dinero para pagar, ellos, la sierra está cerrada para ellos. No tiene sentido. No, es lo mismo para todos por la gracia de Dios. Entonces, eso es tan claro en la Biblia y es la misma. ¿En qué parte se perdió el Papa entonces? Esa es la cosa que uno ve la historia y la Biblia y decir, ¿cómo puede todavía hoy en día creer que hay un Papa? Porque el concepto de una persona sobre toda la iglesia cristiana, cuando acabamos de leer que Jesús es la cabeza, Él es la persona sobre todas las iglesias cristianas. Pero para poner una persona humana sobre las iglesias, eso tomó 400 años para llegar a ese desvío de la palabra de Dios original por los mismos, pobre Pedro, que le jalan 400 años después y le acusan de ser el primer papa. Él hubiera dado algo. Porque estamos leyendo sus palabras, el mismo Pedro
que supuestamente era el primer papa, está rechazando todo este sistema de sacerdocio, de sacrificios, de todo eso. Ya dijo, es por Pedro mismo, es por la pura gracia del Señor que somos salvos. Igual los gentiles como nosotros, porque él era el primero que abrió la puerta a los gentiles cuando él se fue a esa casa de Cornelio, el centurión, el soldado de los romanos que le invitó, predicó el evangelio, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Sacrificios, penitencias, no, nada. Ellos dijeron, perdóname, Señor, por mis pecados, y recibieron Cristo Jesús. Y la Biblia dice que ellos recibieron el mismo espíritu que los judíos y no había diferencia. Y en este concilio, él mismo menciona esa parte que él era parte que abrió la puerta a los gentiles, y no hay diferencia entre ellos y nosotros. Todos entramos la misma puerta. Hay solo una puerta. Esa es la inclusividad. Hay una puerta y está invitados todos. A todos. Exclusivo es la única puerta en donde podemos ser salvos. Okay. Esa es la parte exclusiva. Esa es la parte importante también. Los saludos de ustedes, gracias por la conexión, por la conectividad con nosotros. Está conectado Bolívar, Núñez, Paul Ver, El Cita Pesantes. Buenos días, maravilloso día para usted. Ella se comunicó ayer con nosotros desde Santiago de Chile, así es que nos está viendo desde el sur del continente. Gracias por siempre estar atenta a nuestros contenidos. Mari Cajamarca, Rosa Tacuri, Angélica Gárate, Hernando Cabrera, entre otros. Bob, entonces tenemos algo en común con la Iglesia Católica, porque tampoco quiero verme como un programa que estoy achacando. Estamos viendo en un contexto, o porque vuélvale a poner otra vez para la gente que recién se está conectando. Ahí tuvimos al principio una fotografía de hace casi más de una década. Sí. Me imagino que cuando recién fue nombrado justamente Francisco, ahí esto fue en Italia, ¿verdad? En Italia, esto fue en Italia, en el Vaticano. Justamente en el Vaticano. En un lugar privado, arriba era todo un trámite para entrar. Okay. Pero nosotros, nuestra iglesia, no, de ninguna manera rechazamos a los católicos, aunque no compartimos varias enseñanzas, obviamente que no son bíblicos. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos son nuestros enemigos. Yo tengo muchos amigos católicos. Yo otra vez crecí en una familia italiana católica. Entonces, fuimos muy amigos de el obispo aquí, señor Cabrera. Hicimos una amistad con él y compartimos juntos varias cosas. Nosotros compartimos en el Catedral Segunda, ¿no? O sea, espacios evangelísticos, a eso se refiere. Y nos invitó. No decimos, no, gracias. O sea, la mayoría venimos justamente de hemos hecho seminarios de liderazgo, seminarios de matrimonios. Ellos nos invitaron. O sea, hemos aportado cuando ellos abren la puerta a nosotros. Y cuando nos invitó, no nos dijo, verás, eso es lo que tiene que enseñar. No, ellos dijeron, apertura. Exacto. Lo que ustedes saben y entienden de la Biblia, ustedes pueden compartir aquí sin restricciones. Okay. Confiamos en ustedes. Creemos que ustedes son una buena iglesia y tienen buenas enseñanzas. Tal vez la gente no sabía esto, ¿no? Sí. Bueno, muchos sí sabían porque hemos tenido, en ese entonces con él, hicimos algunas reuniones públicas con mucha gente. En ese tiempo que digo, estuvimos en el catedral, había católicos y evangélicos juntos adorando al Señor y compartiendo las cosas de la palabra de Dios. Entonces hay una apertura. Yo tengo, como mencioné, tengo muchos amigos íntimos que son católicos y compartimos, y muchos de ellos reconocen las equivocaciones y reconocen qué es la manera real, conforme a lo que dice la palabra de Dios, cómo recibir la salvación. Ellos creen eso. Y han decidido de quedar en la Iglesia Católica y otra vez no decimos a las personas que ya estás entendiendo la verdad, tiene que salir de la Iglesia Católica. Nunca decimos eso. Esa es decisión personal de cada persona. Yo creo que Dios ha llamado a algunos católicos de
entender lo que es realmente la fuente de salvación y quedar en la Iglesia Católica para compartir con el resto. Okay. Y porque hay muchos católicos que tienen hambre y sed de conocer la verdad. Amén. Y eso es una bendición y si podemos servirles, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. Estamos recordando justamente que hoy, también 23 de abril, es el Día Internacional del Libro a nivel mundial. El libro, esta fecha es recordada o es conmemorada como el Día Mundial del Libro y también de los autores de la propiedad intelectual. Y también estábamos haciendo referencia con Bob al principio de que la Biblia se ha convertido en el libro más leído de la historia de la humanidad. Más de 5.000 millones de copias han sido repartidas y actualmente en los últimos 2 años, Bob también nos aportaba un dato importante, que han sido vendidos un gran número de Biblias, millones de Biblias, sobre todo entre los jóvenes. Eso nos da aliento y esperanza de que los jóvenes también quieren conocer de la verdad. Sí, dicen que cada segundo regalan o venden 50 libros, 50 Biblias. En buena hora. Cada segundo. En buena hora. Y eso nos ayuda mucho para poder conocer la verdad. Nos vamos al tema comercial, también ya venimos a la última parte, Bob, pero quiero dar un anuncio importante, Pandita, antes de colocar nuestra acostumbrada plantilla de marcas, porque anoche estaba conversando justamente con nuestros hermanos de la iglesia Arco Lagos en Hotel Oro Verde y tenemos una gran noticia que queremos compartir con nosotros, con ustedes, porque la familia de Arco crece, sigue creciendo. Arco Lagos anuncia que desde este día domingo empiezan 2 reuniones dominicales, así como lo escucharon. Ahora las reuniones dominicales en Iglesia Arco Lagos en el Oro Verde serán a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana. 2 reuniones, 9:30 y 11:30 de la mañana en Hotel Oro Verde. Los esperamos entonces allí para que puedan ser parte de estas 2 reuniones y el equipo se está preparando con muchas ganas de servirles a ustedes y por supuesto también de que el reino de Dios se siga expandiendo acá en la tierra. Así es que nuestro abrazo y nuestro ánimo para que sigan con esas fuerzas, que sean renovadas, sigan haciendo un gran trabajo. Recuerden, 2 reuniones, 9:30 y 11:30 a partir de este domingo, Arco Lagos en Hotel Oro Verde. También quiero anunciarles que justamente en el Hotel Oro Verde hay una gran actividad para este fin de semana, porque hay vinos, flores y amigas. Eso es justamente para ustedes, para las mujeres, esta invitación que te la hace el Hotel Oro Verde, $25 incluido impuestos, este día viernes 25 de abril desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Incluye una copa de vino para que te la puedas servir, también bocaditos, y podrás aprender a armar tu propio bouquet de flores, de rosas con una experta. Ese es un tiempo para ustedes, mujeres, así que pueden contar o contactarse, pasar la voz de contar lo que va a pasar y contactarse también con Hotel Oro Verde. Los cupos son limitados, así también como es importante que puedas conocer todo lo que LEMOF tiene para ti. Entre ello es educarte, no sancionarte. LEMOF te invita a que puedas evitar sanciones y recuerdes leer bien las instrucciones de la tarjeta de parqueo. Lee bien todas las instrucciones, llena correctamente la tarjeta y puedes parquear en un lugar autorizado. Así vas a evitar sanciones. Te lo dice EMOF EP, Amor por Cuenca, Alcaldía de Cuenca. La bodeguita del ahorro también siempre tiene el mejor precio y la máxima calidad para ti. Siempre, siempre, siempre. Están aquí en Avenida 12 de Abril y Unidad Nacional en la ciudad de Cuenca, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. Continúan con la promoción, 12 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Paga desde junio y llévatelo ¿cuándo? Llévatelo hoy. ¿Qué es lo que necesitas? Lavadora, secadora, televisor, todo en línea blanca y también con tecnología para tu hogar y tu oficina. Lo tiene la bodeguita del ahorro, que ya están en Machala, 2 sucursales, Pasaje, Santa Rosa, Cuenca, San Borondón y Guayaquil. Ahí estamos, Bob, en la parte final. El ánimo para que siempre el ánimo desde acá es que conozcamos la verdad, pues. Sí, mantengámonos en la verdad. Y por eso ni doy mi opinión. Quiero leer solo 3 versículos de Hechos cuando Pedro estaba compartiendo con los gentiles. Él terminó su tiempo en la casa de Cornelio y dijo eso, que Jesús nos mandó predicar al pueblo y testificar con solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos.
o sea, para toda la humanidad. Él dan testimonio, todos los profetas, de que por su nombre, cómo ser salvo, qué tenemos que hacer. Todo el que, ¿ok? Esa es la inclusividad. Y inclusividad personal, directo, persona a persona, no grupos. El que cree en él, recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Esa es la palabra de Dios. No es Bob, no es nuestra iglesia, no es las denominaciones, no es una secta, no es una religión, es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir que en el fin de nuestra vida Dios nos va a juzgar por esta palabra o por lo que creen quien sea. Quien sea. No es una religión, se trata de una relación. La puerta está abierta para todos y el momento es ahora. No pierda más el tiempo, permite que tu corazón sea entregado a Cristo y permite justamente que Él pueda hacer su obra en ti. Hay algunos mensajitos nada más para no quedarnos afuera. Después me dicen, Luis Enrique, yo le escribí y usted no me está leyendo. Voy a leerlo nada más por acá. Me pongo nada más los lentes porque ya, pues los años no pasan en vano y también no alcanzo a leer. Dice, qué hermoso testimonio de cómo vivir con nuestros amigos católicos y aún de otras religiones que, aunque no compartimos muchas cosas de Dios, nos mandan a amarlos, esperando que en algún momento Él les revele también la verdad. Mientras tanto, nos mantenemos en oración. Saludos para Mari Cajamarca, también para Ángel Moreno, entre todos ustedes. Gracias siempre por su amable sintonía. Los invitamos a que sigan con nuestra programación. Hoy día tenemos programa con Nina Vintimilla en Ciudad Médica, gracias a nuestra Fundación Hogar del Ecuador, y las noticias del Ecuador y el mundo junto a Joana Valdivieso a partir de las 12 horas. Quédese con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. Chao, chao.